Dice que todos se tomaron de un título del diario y casi nadie lo leyó completo. En realidad yo honestamente no necesito ni el documento de la Iglesia ni los medios de comunicación para entender que estamos viviendo en violencia, en inseguridad constante, o usted lo necesita. Tampoco. ¿Por qué? Porque mirar a tu alrededor, hablar con los vecinos, con la familia, y en 2 minutos y medio nos damos cuenta en qué nivel de violencia estamos viviendo en nuestro país. Juan Carlos Blumberg, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, ¿se necesita el documento no. o ver en la tele que hay violencia o hay inseguridad para darnos cuenta de lo que ocurre? Realmente lo que estamos viviendo a diario con estas pérdidas de vidas humanas, el tema es muy grave, ¿no? Muy grave. ¿Por qué fue hoy usted ahí, que lo vimos al lado de Moyano, de Barrio Nuevo? Bueno, ¿Cuál fue el motivo de su presencia ahí? Bueno, a mí me llamó Pose, el intendente de San Isidro, el día viernes, si le podía dar el teléfono mío a Moyano y a Barrio Nuevo. Y yo dije, ningún problema, que se lo dé. Bueno, me llamaron, tuve la reunión el día lunes, y bueno, me decían que me interesaba que nosotros participáramos porque estaba el tema de la inseguridad. Bueno, movilizamos gente de las víctimas, por temas sociales y yo creo que hubo mucha gente y bueno, yo voy a estar presente siempre, no interesa si son radicales, si son peronistas, quien sea, que vaya a trabajar o vaya a pedir por la seguridad. Entonces, siempre voy a estar. Claro, porque va a estar acá que dice, ¿por qué Blumberg al lado de Moyano? ¿Alguien lo llamó de otro sector, sea de la oposición o del oficialismo? ¿Lo llamaron, lo convocaron alguna vez? No, para nada. Tampoco se manifestaron demasiado en relación a la inseguridad, ¿no? Por eso, yo creo que el tema que estamos viviendo es realmente serio. Si uno mira, no tenemos estadísticas, fíjese, desde el año 2008 el gobierno nacional no lleva ninguna estadística. Tenemos lo de la procuración de la provincia, con esos datos sabemos qué pasa en la provincia. En la provincia tuvimos, imagínense, el año pasado 727.000 hechos delictivos, que fueron 37.000 más que el año anterior. Entonces, si usted tiene que de ellos prácticamente el 50% no hay imputados, nunca va a haber un responsable del hecho. Entonces, estamos a la deriva. O sea, teníamos años donde Aníbal Fernández hablándonos de una sensación, cuando teníamos muertos, después seguía Garré con el mismo discurso y ninguna solución al tema, ¿no? Y para peor con lo que quieren hacer con esa reforma del Código Penal, que realmente lo único que la intención es defender a los delincuentes, en lugar de defender a la gente que acata las leyes, que quiere vivir en sociedad, que quiere vivir bien. Entonces yo creo que estamos en un panorama realmente muy complicado. Bueno, todo suma, ¿no? Ahí cuando presenta el gobernador ese día sábado algunas medidas, por ejemplo de la acompañante de la moto con el chaleco y el casco, yo no vi uno. Sí, uno. No lo están haciendo. Eso fue muy común, yo lo conozco bien digamos, de Colombia, tenían ese sistema y ayudó. Claro, pero acá es inaplicable porque no tenés uno que lo pueda controlar, entonces no lo usan, no lo hacen. Bueno, además uno ve cuando hablan estas manifestaciones donde dicen que van a poner granados, 1000 patrulleros nuevos, esto, el otro, y después usted se entera, porque uno está en contacto a diario con la policía, que le sacaron las Ranger 2010 a los sectores de investigaciones, a esto, al otro, sacaron ya 360 vehículos que lo van a repintar y entonces ¿Usted no tiene ve cambios más allá del discurso? No. Es decir, por ejemplo, a mí me parece tal vez que no es lo mismo Bernie que Garré. No, bueno, Bernie, me parece que Bernie... Bueno, pero Bernie, fíjense, una persona que uno le escucha decir que no se puede hacer nada con el narcotráfico, entonces, bueno, ahora está pidiendo ayuda a la DEA, pero aquí a la DEA la echamos. O sea, yo conocí muchos funcionarios de la DEA, teníamos... Garré, pero fue Garré. Sí, ¿no? Bueno, sí, fue durante la presidenta, porque cuando toman un avión que vienen a dar un curso y le abren las claves y demás, ¿y eso quién lo hizo? El ministro de Relaciones Exteriores, es una locura. Ahora, cuando por ejemplo Capitanich decía esta mañana que en lugar de ir a la Plaza de Mayo deberían ir a protestar por los temas de inseguridad contra Scioli, contra Bonfatti o contra Macri, ¿qué es lo que usted piensa? A mí me parece, realmente yo lo conozco bien a Capitanich, yo lo conozco del Chaco, yo he dado charlas, me acuerdo, en Sáenz Peña, con la Cámara Algodonera y otras, y yo lo conocí, era un hombre realmente inteligente, un hombre capaz, pero cuando ahora lo escucho a diario, las pavadas que dice,
realmente es de terror esto. Yo no entiendo lo del... Bueno, lo mismo dicen de otros funcionarios, que dicen que en lo académico son una cosa y ahora dentro del Ejecutivo son otra. Tal vez le hacen decir cosas que no están Sí, convencidos, bueno, pero ¿no? digamos, uno tiene que tener la personalidad de no Sí, aceptar claro. lo que tiene que decir, uno tiene que realmente... Por eso a veces cuando dicen esos chistes que decían que llegó King Kong y ahora ya la mona Chita, uno le causa gracia, pero tiene algo... Ahora, Juan Carlos, ¿usted cree que, digamos, dentro de los candidatos y de las posibilidades de lo que se habla, hay alguien que está en serio pensando en el tema de la inseguridad? Mire, yo creo, ¿O se quedan todos en el discurso? Bueno, Macri ha hecho, digamos, con esta policía, digamos, de la ciudad, ha intentado, está trabajando, pero le ponen trabas, bueno, yo creo que necesitamos ayuda desde afuera, mucha gente que, yo me acuerdo, habíamos traído a la gente del Manhattan que había hecho todo ese trabajo con Giuliani en Nueva York y demás, lo trajimos y me acuerdo cuando estaba Solá, con Arlanian, gratis se lo conseguimos. Y no aceptaron. O sea, gente que podía aportar ideas, podían aportar soluciones. ¿Creo que es un problema ideológico a su juicio? ¿Un problema de incompetencia? No, es un problema ideológico y esto es un programa. Porque yo lo comenté más de una vez, vino un señor a la fundación que le habían matado a su hijo en Ecuador, Sarmiento de Alvear, un abogado laboralista de un prestigioso estudio de Guayaquil. Y cuando nosotros fuimos a Guayaquil, porque al chico lo mataron con una nueva droga que se llama escopolatina, que a usted lo tocan, usted se vuelve idiota, saca las cosas de valor, se lo da. Bueno, al chico lo tocaron yendo a su casa después de un baile, lo querían llevar a la casa, se resistió, el chico murió. Vino el padre, estuvo 10 días con nosotros en la fundación, nos invita allá, estuvimos en la Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Pequeña Empresa, a la Universidad Católica, a la Universidad de Guayaquil, todos lados hablando y explicando, y uno ve el desastre que es Ecuador, pero el desastre que es. Un individuo que mata a alguien, si al año no es condenado, queda libre. Pero si está condenado, Correa hizo una ley alternativa que el individuo puede pedir trabajo comunitario. Y cuando usted ve este proyecto de reforma del Código Penal, vamos a eso. Entonces usted ve en Ecuador una mujer que está embarazada y tiene un certificado, puede asaltar y no la pueden detener. De todos modos, Juan Carlos, usted dice, vino con la gente de Giuliani, estamos hablando de tolerancia cero, que no es hay que matar porque sí, sino es el mínimo delito, contravención, castigarla y así sucesivamente. Bueno, claro. Ahora, ¿nuestra sociedad está preparada para eso? Yo creo que no. Sí, porque todo lo que se roba, alguien lo compra, Juan Carlos. Sí, pero usted acá tiene que poner orden. Lo primero que tiene que poner usted... Pero está por ejemplo, esta sociedad usted se banca el orden. Yo creo que todos lo queremos, los chicos pintan las paredes, con una persiana, hace cualquiera. En Estados Unidos, ¿sabe cómo le llaman a eso? Terrorista urbano, lo meten preso. Bueno, acá va a salir el papá o la mamá y decir, ¿qué le están haciendo a mi nene? ¿Qué están haciendo? Ojo, porque, cuidado, porque también hay una cultura general, no sé si se banca eso, Juan Carlos. Mire, yo creo que... Aunque estemos de acuerdo muchos. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer y espero que, digamos, ahora la gente de la política de alguna manera lo encare, porque no podemos seguir con estos temas porque yo asistí. Los que más sufren hoy son los trabajadores, a los trabajadores que nosotros en la fundación, que les roban las zapatillas cuando en la parada de colectiva yendo al trabajo, que les roban los celulares, que les pegan para robarles 150 pesos. Ahora, Juan Carlos, ¿usted tiene diálogo con la dirigencia política en general? Pues la pregunta es, ¿usted cree que este Código Penal, la reforma, me refiero yo, va a ser aprobada en el Congreso o va a ser...? Bueno, esto es un peligro porque si esto entra en el Congreso, digamos, como votan, digamos, tienen mayoría, lo van a votar porque no lo van a discutir. Y fíjese cuántas cosas ocurrieron en el Congreso que no se discutieron. Se aprobaron a libro cerrado. Claro, pero hoy, con el código que tenemos, con las leyes que tenemos, aplicando, con un juez que diga, sí, aplíquelo, y no con la otra escuela. Los sub-40 ya vienen con una ideología distinta, jueces, totalmente distinta, que abolicionistas en algunos casos. ¿O es exagerado lo que digo? No le quepa ninguna duda, es así. Por eso yo creo que es importante muchas cosas que se podrían hacer, que son sencillas. Una de ellas, necesitamos un banco de ADN. Que el Córdoba lo logramos. O sea, que toda la gente
que está en la cárcel o que pasó por comisaría, digamos el ADN. Y después... Eso le van a decir que es estigmatizar, marcar a una persona. Bueno, en el mundo hay 104 bancos de ADN, el más grande es en Inglaterra, tiene 8,5 millones de personas. En Inglaterra usted hace una infracción de tránsito y le sacan el ADN. Entonces, y son países civilizados, y si usted tiene que en la provincia de Buenos Aires el 50% de esos 727.000 delitos no hay imputados, porque no hay elementos. Entonces yo creo que necesitamos la reincidencia que quieren eliminar en este código penal o este proyecto, por suerte todavía. El 40% de la gente que sale de la cárcel de la provincia de Buenos Aires reincide. Y ese valor, no le quepa ninguna duda, que es mucho mayor. Ya de hecho se está aplicando de esa manera, Juan Carlos. Detienen a alguien robando en el Obelisco, va a la cárcel, a la comisaría. ¿Qué hace el policía? Llama al fiscal. El fiscal dice, constate domicilio y libérelo. Y ahí no queda ningún antecedente. Sí, y así... Ahora yo creo que es muy difícil, porque un país que no puede con las barras bravas, es muy difícil que pueda con el narcotráfico. Y un país que está discutiendo la capital federal hace 5 años qué hacer con los trapitos, ¿cómo van a solucionar temas mucho más complejos? Fíjate que es triste que Brasil dice, los barras bravas argentinos acá no entran. Es como decir, tu nene se porta mal, en mi casa no vienen. Horrible, ¿no? Te están poniendo en evidencia que además tenemos no tenés... abierto, digamos, la inmigración de la gente. Usted fíjese, de Colombia han venido 47.000 personas. Sí. De esas 47.000 personas de Colombia, el 80 y tanto % ya tiene documentos desde acá. Nadie miró antecedentes de ninguna naturaleza. Yo veo a diario las denuncias que nos vienen a la Fundación, gente que le alquilan un coche y con un documento colombiano no le devuelven más el coche. Porque, a ver, nuestra Constitución recibe a todo el mundo, el que quiera venir a la Argentina lo recibimos, ¿no? A trabajar, a estudiar. El que viene a delinquir, robaste un celular, una estampilla y volvé a tu lugar de origen. La ley lo indica, pero los jueces no lo hacen. Bueno, el otro día Rossi, el ministro de Defensa, dijo algo que a mí me hizo casi reír, que decía, la mayoría de los narcotraficantes que están en el país son uruguayos, colombianos, peruanos, y dice, en un país serio los volverían a... Bueno, quiere decir que no estamos en un país serio. A la Argentina le dicen la fría, pero no por la temperatura, sino porque dicen la justicia no actúa, entonces ahí anda tranquilo, invertí, hacerlo. Bueno, hoy la FIP detectó algo, creo que en Misiones, en relación a un narcotraficante, tenía Campos y qué sé yo. Estarán siguiendo me mira con desconfianza, es cierto. Pero si usted tiene la ley que le permite digamos, hacer inversiones y no hay que decir nada de dónde viene el dinero, se compran determinados bonos y usted con estos bonos... No hay condenas por lavado en la Argentina, prácticamente creo que hay 5 nada más. ¿Es escéptico con respecto a estos temas usted? Respecto del narcotráfico, sí, si no se toma en serio este tema, cada día vamos a estar peor, porque fíjese los hechos de violencia en los robos, donde directamente se mata, a veces sin llegar a robar. Entonces usted ve que... El tema que no empezó con este gobierno, ya lleva años. Es un proceso... Mirá Santa Fe, Rosario, candidatos hoy que dicen, bueno, mire, y sin embargo ahí, ¿qué pasó cuando empezó a gestarse toda esta situación? Bueno, pues por eso aquí tenemos que de alguna manera actuar con rapidez y con dureza, no queda otra. Bloomberg, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Ya continuamos.